En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Mañana a estas horas, queridos amigos, estaremos en paro armado del ELN. Una organización terrorista que estaba prácticamente extinguida en la época del presidente Álvaro Uribe Vélez. Era un grupo mínimo, despreciable, de los residuos de unos bandidos que se refugiaban en Venezuela porque no tenían un lugar en Colombia. Eran unas docenas de bandidos que trataban inútilmente de llegar al oleoducto Caño Limón Coveñas para hacer lo mejor que saben hacer, que es volar el oleoducto, enfermar las tierras de Colombia, matar la fauna, la flora, acabar con la esperanza del país y cometer el más grande delito contra el ecosistema que se ha cometido en la historia humana. Eso era el ELN, poco menos que nada o prácticamente nada. Hoy es una organización grande, desafiante, está en lugares del país donde nunca había llegado antes, tiene un número de bandidos armados que ya dicen llega a los 2000, cuando decimos eran unas docenas de refugiados en Venezuela, lo que quedaba en la época del presidente Uribe Vélez. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que la condescendencia con la violencia y que el negocio funesto del narcotráfico, ambas cosas combinadas, han convertido en un monstruo lo que era apenas el residuo de un grupo despreciable de bandidos. Eso es lo que ha pasado. ¿Cuántos de esos que llaman combatientes del ELN hoy tenían antes el brazalete de las FARC? Imposible saberlo, pero tienen dinero, tienen mucho dinero, el dinero del narcotráfico, y así crecen. Pueden reclutar y reclutan sin compasión. Hombres, mujeres y niños, nada les queda lejos. Y lo hacen con la condescendencia del gobierno, que en lugar de actuar respecto a ellos como se tiene que actuar respecto de un grupo de terroristas, es decir, con la fuerza del derecho en la mano, actúa proponiéndole un pacto para discutir con ellos el futuro de Colombia. El ELN lo ha dicho una y otra vez, las conversaciones con ellos no son solamente para darles amnistías e indultos, que eso les interesa poco, sino para decidir cómo será el futuro de Colombia, cómo serán sus estructuras políticas, cómo la orientación de su economía y cómo la participación del Estado y de la gente en el proyecto de desarrollo del país. El ELN lo que quiere es cogobernar, y lo ha dicho 1000 veces, y el gobierno se lo acepta, porque este es un gobierno débil, este es un gobierno corrupto, este es un gobierno que carece de sentido histórico porque no tiene ninguno. Pero volvamos al comienzo. Dentro de 24 horas se habrá iniciado el paro armado. Esperamos que sea víspera de mucho y día de nada, como la sabiduría popular se refiere a ciertos acontecimientos que despiertan gran expectativa y después se desinflan en el momento de toparse con la realidad. Ojalá sea así. Ojalá mañana no tengamos que decir que en una carretera han incendiado unos vehículos y han detenido el paso por esa carretera, los vehículos incendiados. Ojalá no tengamos que hablar de alguna barbaridad cometida en un puerto o en un aeropuerto o en un avión en vuelo. Cuando a uno le dicen que van a hacer terrorismo sobre la aeronavegación, inmediatamente la memoria se regresa triste y aterrada a lo que fue el vuelo de Avianca que hacía la ruta Bogotá-Cali, que fue volada por Pablo Escobar hace tantos años. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabremos. Lo cierto es que el país está en vilo. Lo cierto es que la gente, por tranquila que sea, dice de qué serán capaces estos salvajes y dónde van a golpear. Porque el ELN no está reducido a Arauca como lo estuvo tanto tiempo. El ELN anda regado por todo el país como una maleza que se haya difundido sin concierto y sin orden por todo el territorio nacional. ¿Dónde va a atacar? ¿Cómo va a atacar? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Y resulta que para darnos tranquilidad, para que los colombianos respiren tranquilos y desprecien la expectativa de ese paro armado, tenemos al general Oscar Naranjo, especialista en salir corriendo cuando llega el peligro. Fue el mismo sujeto que tenía a su cargo el cuidado del presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando iba a ser atacado precisamente por el narcotráfico y por el M-19, y Naranjo estuvo en el Palacio de Justicia, vio que estaba inerme, que no estaba la policía cumpliendo su deber, que los magistrados estaban dependiendo de lo que ocurriría horas después de la audacia de un grupo de bandidos. ¿Y qué hizo? Lo que mejor sabía hacer, salir corriendo, huir, y ese es el personaje que nos da seguridad, que nos da tranquilidad y que nos dice: no se preocupen, que para eso está el Ejército de Colombia, como lo dice también el lamentable ministro de Defensa que tenemos, que lo que ha hecho es confundir a las fuerzas militares, crearlas y dejarlas llenas de inquietudes y de incertidumbre respecto de su misión y respecto de su futuro. Eso es pues lo que está pasando, que ojalá no valga nada, que no valga sino el anuncio, una fanfarronada de unos bandidos que no tienen en realidad ninguna capacidad o ninguna voluntad de causarle más daños al país, y que el lunes podamos decirles que el paro armado, el tal paro armado, no existe. Ojalá, pero los antecedentes no son buenos. Pero el fortalecimiento del ELN en estos años de Juan Manuel Santos nos hacen pensar que de cualquier cosa son posibles. Cualquier cosa es posible. Unos salvajes que se especializan en volar oleoductos y en destrozar la flora y la fauna del país. Unos salvajes que han asesinado obispos de Colombia y sacerdotes colombianos. Unos bárbaros que no se han detenido ante la magnitud de ningún atentado que tengan que cometer, son capaces de cualquier cosa. Y lamentablemente los enfrenta una fuerza pública confundida, que no tiene clara su misión, que no tiene tranquilidad ninguna para actuar porque está muerta de miedo de las expectativas de la JEP y de los juicios que se le siguen con tanta inclemencia de parte de las autoridades judiciales. El coronel recordará al coronel Mejía Gutiérrez, el general recordará al general que fue preso aquí en la Escuela de Caballería y que estuvo años mientras se declaraba su inocencia. Eso es lo que tienen en mente los militares colombianos, tantos que están perseguidos, tantos que están empapelados, como es el decir de quienes son víctimas de una persecución infame. El ejército y la policía confundidos, el ELN más fortalecido que nunca, jugándose una carta. Mientras yo sea más agresivo, más audaz, mientras más daño le hago a la economía colombiana, a las instituciones del país, más considerado es el gobierno en su tratamiento conmigo. Mejores son las comisiones que manda Quito para tratar conmigo el futuro de Colombia. Luego, sigamos por la misma vía. Como ha tenido dudas el gobierno de si se sienta o no se sienta en la mesa de negociaciones de Quito, lo vamos a convencer con unos cuantos atentados terroristas. Este es el mundo en que estamos viviendo, queridos amigos. El mundo de la disolución de las instituciones que se nos vuelven trizas en nuestras manos. ¿Qué decir de los 14 policías que acaban de ser liberados en Nariño después de que lo tuvieron varios días unos sembradores de coca que dicen: les vamos a demostrar que hacemos lo que nos da la gana, y lo que nos da la gana es secuestrar policías, y secuestran 14? El departamento del Chocó en manos de ellos, el Catatumbo en manos de ellos, el Caquetá ni hablar, el Cauca, el departamento del Valle y Nariño, todo es cota de caza de los violentos del narcotráfico. Y en cada lugar del país, en cada municipio, una olla para corromper a nuestros niños, para volverlos adictos a la droga, para volverlos nuevos aliados de ese proceso infernal de vender droga. Esos niños así enviciados son capaces de cualquier cosa con tal de volver a tener un gramo de cocaína, un poco de bazuco o una marihuana. ¡Qué horror lo que ha permitido Juan Manuel Santos! Pues de ese horror vamos a tener una prueba
en estas 48 horas de paro armado del ELN, respecto al cual quisiéramos decir el próximo lunes, y con todo corazón lo expresamos: vísperas de mucho, día de nada. Ojalá Dios tenga esta vez compasión de Colombia.